Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un episodio especial con un invitado especial, Patricio Justo, que nos va a hablar sobre China. Él es un especialista en China. Patricio, ¿cómo andás? Te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto, realmente muy agradecido por estar en este espacio. Gracias a vos por haber aceptado. Bueno, ¿por qué China? Hicimos hace unas semanas atrás uno sobre Guyana, que también nos resultó interesante empezar a tocar cosas más de temas internacionales, y hace poquito hablamos en el conflicto de Medio Oriente sobre Irán. China en estos momentos para Argentina se ha vuelto aún más importante de lo que ya era. Patricio nos va a contar muy bien este tema, con la visita de la encargada del hemisferio sur del ejército de Estados Unidos y la posibilidad de que haya una base norteamericana en el suelo argentino, la base china, el conflicto que tienen entre ellos. Nosotros quedamos ahí medio como en el medio. El viaje que está teniendo en estos momentos, hoy estamos grabando día martes 30, en este momento la canciller argentina en China, algunos idas y vueltas que ha habido por Argentina teniendo supuestas relaciones con Taiwán, después se desdijeron en su momento. Bueno, todos son temas que en Argentina vale la pena tratar sobre China, el swap que vence en unos meses. Muchas veces hemos dicho el mes de junio es un mes clave para el gobierno, el swap vence en ese momento. Así que bueno, hecha esta pequeña introducción de por qué tratar el tema China, eh, voy a presentarte formalmente, Patricio. Patricio es candidato doctoral en estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Itela, máster en China Studies ahora vos me dirás cómo se pronuncia la universidad. Zhejiang University, digámoslo Ahí así en está. inglés. Ahí está. Y magíster en políticas públicas de Flaxo, licenciado en Ciencias Políticas de la UCA, donde es docente regular en varias materias, en carreras de grado y en la especialización sobre China contemporánea. También docente de posgrado de la UNLP, la Nacional de La Plata, y la UNDEF, la Universidad de la Defensa. Y profesor visitante en la universidad donde hiciste tu maestría, Así es. en China. En el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales coordina el grupo de trabajo sobre Australasia y es miembro de los grupos sobre China, Estados Unidos y de Política Exterior y Fuerzas Armadas. Además, es director ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino de la Fundación Nuevas Generaciones y de la consultora Diagnóstico Político, de la cual es cofundador. Participa asiduamente en conferencias y en medios de comunicación nacionales e internacionales. Hecha la introducción, nos gustaría comenzar porque nos cuentes, bueno, ¿qué es China hoy en el año 2024? ¿No? Un poco así general para introducirnos en el tema. Bien, China hoy, si bien el siglo XXI está recién arrancando, bueno, ya llevamos bastantes años, pero es la gran potencia emergente del siglo XXI. Nadie duda de eso, ni siquiera los que hablan de China desde una posición anti-China. Estas posiciones anti-China que básicamente están en Occidente, por supuesto, y todo en el marco de este conflicto entre China y Estados Unidos, que si quieres después hablamos un poco más, pero es un dato insoslayable. El poderío económico básicamente que ha logrado China. Ningún país creció tan rápido en la historia, ningún país creció tan rápido con el tamaño de China, que es el país más grande en población, disputando con la India ahí quien tiene más habitantes, pero son 1.400 millones. Y eso, por supuesto, trajo aparejado un montón de transformaciones en el escenario económico global por el tamaño de esta potencia, por las intenciones que tiene esta potencia, como han tenido todas las potencias que emergen a lo largo de la historia. Y esto ha traído, como te decía, consecuencias. Pero China hoy, para ponerlo en un número, el 30% del crecimiento global está explicado directa o indirectamente por China, por la economía china. Impresionante. Esto ya es un tercio del mundo, esto es impresionante,
Para un país como la Argentina, mucho más por la complementariedad y el grado de asociación que tenemos. Después, si querés, también Eso es un punto muy volvemos sobre... interesante. Sí, Claro, porque eso está en crisis ahora y es muy interesante hablarlo, un tema con mucha actualidad. Te digo, entonces China es una de las grandes locomotoras junto con la economía estadounidense y muy lejos ya empiezan a aparecer Alemania, Japón. Es una de las dos grandes locomotoras de la economía global con todo lo que eso representa, porque es una potencia que viene desde Oriente, ¿sí? Con un sistema político muy diferente, con una cultura, unas fuentes filosóficas también muy diferentes y en un mundo que está cada vez más complicado y estamos en la situación, yo te diría, si querés te cierro con esto y después vamos a alguna otra pregunta para ir a cosas más específicas. perfecto. Este es el peor momento digamos, del orden global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Por la creciente inestabilidad que hay en distintos lugares, guerra en Ucrania, ahora Medio Oriente desestabilizándose. No se habla mucho, pero el norte de África se está desmadrando. Toda la crisis del narcotráfico que estamos teniendo y otros problemas que estamos teniendo en Latinoamérica. El tema de la inmigración ilegal en Europa. Y encima, los dos principales países de ese orden global están en un conflicto estratégico que abarca múltiples dimensiones y tampoco sabemos muy bien cómo se va a desarrollar. Por supuesto, me refiero a China y los Estados Unidos. Eso es China y esa es la situación en la que está China en este momento, ¿no? Ujú, perfecto. Y para continuar un poco con la descripción, una pregunta que nos hacíamos cuando armábamos la previa, ¿no? ¿Cuántas Chinas hay? Porque uno habla de China, pero Mm. adentro hay como muchas Chinas, ¿no? Distintas. Mira, si vos tenés que tomar una definición de China, no, es muy difícil decir que es un país. Sí, vos mirás un mapa con la división política y es un país más. Pero es Claro. verdad, adentro es una realidad con mucha diversidad, mucha pluralidad, ¿sí? Hay formas de simplificarlo, como por ejemplo decir, bueno, pero el 90% de la población es de la etnia Han. Ah, entonces es muy sencillo. Bueno, pero después hay 56 etnias minoritarias, hay regiones autónomas, hay muchas religiones. Si bien más del 80% de los chinos manejan el mandarín, hay más de 50 idiomas muy importantes y después cientos de dialectos locales que en algunos lugares y en algunos sectores, sobre todo zonas rurales, se siguen hablando. Eh, el tema de la religión, volviendo un poquito a eso, está la religión tradicional china, está el budismo que es muy importante, está el ateísmo que es una cosa muy reciente, pues si vos tomás la historia china, Milan, que son 4000 y pico de años, Claro. pero el ateísmo que trae el marxismo tiene menos de 100 años, o más o Sí, menos sí. 100 años. Entonces, pero bueno, ya una importante porción de la población se declara atea. Entonces, es una China que tiene muchas realidades que coexisten y vos pretender dar una definición de el chino promedio piensa así, se viste así, quiere esto, quiere... No, no podés hacerlo. Es imposible, digamos, estereotipar, que ese es un error muy frecuente que se hace desde Occidente, se estereotipa. Nosotros lo hacemos del prisma muy limitado que tenemos, por ejemplo en Argentina a mí me pasa mucho, es la imagen del tipo que está en el supermercado chino. Claro. Sabés que eso es algo ínfimo, para nada representativo, porque es parte de una inmigración muy puntual que vino básicamente en los 90 en una provincia que se llama Fujian, una provincia costera, que son pobres chinos que se vinieron a Latinoamérica y no representan lo que es la clase media hoy pujante de un país donde Mirá qué interesante. la pobreza extrema no existe más en China. Hay gente que no lo entiende, no lo sabe a eso, ¿sí? Vos en una gran ciudad no vas a encontrar un pobre, o sea, vos si está, lo tienen muy escondidos en un subsuelo, ¿viste? Es una cosa que hay gente que lo sigue discutiendo. La pobreza hoy termina siendo un fenómeno muy rural, muy local, y nosotros tenemos esos estereotipos, ¿no? La pandemia contribuyó mucho también a estereotipar a la sociedad china como gente que come animales y viven en la suciedad y hacen cosas que los occidentales más educados no hacemos. Entonces, tu pregunta de qué es China, es importante tomárselo en serio, estudiar un poco, tratar de abrir, sacarse las anteojeras ideológicas y de nuestras limitaciones que tenemos lógicas que están dadas, miran por la distancia,
Es claro. un país muy lejano, es una cultura muy diferente y es obvio que nos va a costar aproximarnos, pero es muy difícil definirlo. Yo te diría que es una gran civilización que tiene una diversidad impresionante, que la mantiene pese a la modernidad, a todo lo que ha traído aparejado el desarrollo impresionante tecnológico sobre todo, que ha convertido a China en una superpotencia tecnológica. Y la globalización. Sí. En esto de las dimensiones, vos decías el 90% es esto, el 90%, claro, ese 10% son más de 100 millones de Sí, personas. Es tres exactamente, veces Argentina. exactamente. Entonces, claro, no es que es ínfimo, es un montón de gente que cuenta en el mundo global, ¿no? Son otros Las países ciudades casi. chinas, por ejemplo, ¿no? Las ciudades chinas. Yo viví, viste, un año cuando me fui a hacer esta maestría que Sí. mencionabas, estuve un año ya viviendo, ahora vuelvo como profesor visitante, por lo menos una vez por año más o menos. Claro, la ciudad donde yo vivía tenía 9 millones de habitantes, No, tremendo. ¿no? Es casi 5 o 6 Argentinas, no sé. Sí. Beijing tiene 25 millones, Shanghai, el Gran Shanghai, tiene 30 millones. Entonces, es frecuente que vos una ciudad en China digas tiene los habitantes que tiene Buenos Aires, es una ciudad mediana, promedio, ¿no? Claro. Entonces, eso también, ¿no? La escala es uno de los temas que uno tiene que adoptar para poder entender China, ¿no? Todo es grande, todo es numeroso, ¿no? Todo es gigante. De hecho, como superficie es el tercer, cuarto, está entre los top 5 de países más extensos, tiene más de 15 vecinos, ¿eh? Entonces todo tiene una dimensión muy especial. Y solo para cerrar un poco este tema, imagino que la implantación de nuevas ciudades que han hecho, que además son gigantescas, Sí, en la zona occidental de China y demás, ha cambiado un poco la realidad de esas regiones, ¿no? sí, totalmente. Desde que está el presidente Xi, que asume él en el 2012, uno de los grandes temas fue la marcha hacia el oeste, ¿no? De alguna forma, haciendo parafraseando lo que fue la larga marcha de los comunistas que se tuvieron que replegar al norte previo, en el marco de lo que era la guerra civil en ese momento. Bueno, claro, porque vos tenés los principales ríos, las tierras cultivables están en la zona costera, entonces históricamente el gran desarrollo, las grandes ciudades, más del 70% de la población se concentra ahí. Entonces lo que China ahora está buscando es que ese mismo nivel de desarrollo llegue al oeste, ¿no? A las partes más desérticas, más postergadas. Y la verdad que de a poco lo van logrando. Vos hoy en tren bala podés viajar prácticamente a cualquier lugar de China. Eso es ¿Sí? impresionante, Es impresionante. impresionante, yo lo vivía eso y cuando yo tenía tiempo libre, un fin de semana, ¿qué hacía? Me iba a conocer una ciudad china que por ahí quedaba 1000 kilómetros, me tomaba un tren bala, ¿sí? De hecho, por supuesto que hay muchos aviones, pero es muy complicado lo aéreo doméstico porque viaja tanta gente y las demoras, ¿viste? Los horarios, no, el tren bala es un reloj, es una cosa que nunca me salió uno tarde, ¿viste? Viajás cómodo. Entonces, eso es una muestra de que a poco lo van logrando. Todavía sigue siendo, todavía los chinos siguen prefiriendo, si tienen que emigrar, siguen prefiriéndose ir a las ciudades costeras porque hay más oportunidades de laburo, están las principales empresas internacionales, bueno, todavía eso es así. Pero vos vas a ir a una ciudad del interior y vas a encontrar la misma calidad de servicios públicos que en Shanghai. Además es barato, trenes y al tomarte un tren y demás, que no es Sí, nada sí, costoso. sí. Sí, sí, fíjate, nosotros, yo que viajo frecuentemente a Mar del Plata, ahora estoy ahí en Mar del Plata, 6 horas para atravesar en tren una de las llanuras más perfectas del mundo, ¿no? La llanura pampeana. ¿Eh? Bueno, eso es una locura. Los chinos, los chinos, vos cuando te tomás no sé si han visto un mapa de la geografía de China Sí, ustedes. sí, Sí, sí. sí. Bueno, muy montañoso, ¿eh? Salvo las zonas costeras y algunas planicies, es súper montañoso. Los trenes bala atraviesan montañas cada 2 por 3, elevaciones, lagos, ríos. Bueno, eso es algo realmente admirable que nosotros tenemos mucho para aprender de eso. Podríamos, ¿no? Y agrego una sola cosita que decías de la llanura porque es un tema que me interesó siempre y lo estudié hace un tiempo. Leí un paper muy interesante sobre la infraestructura de ferrocarriles en China comparada con la de California. Y claro, contaban cuál es el principal problema de la construcción de trenes en el mundo. El costo de la expropiación de la tierra. En Ujú. China decían, bueno, ese no es un problema para nosotros. Pero
Vos fijate Argentina, que ya tiene la tierra expropiada de hace 150 años, está la tierra ahí libre, con una vía que es un desastre, pero que se podría hacer algo Y bueno. no hay ninguna dificultad geográfica importante. Nada, No tenés nada. nada. No hay que ni alisar, no hay que hacer nada. Hay que hacer Ya algunos está, buenos puentes en el Salado, en algún que otro lugar y tal chao, se cual. acabó. Y hacer, hacer las vías y que vaya el tren Así a lo donde. pensaron nuestros prohombres, Bustillo y tantos otros, cuando hicieron la red ferroviaria, que después muchos la criticaban porque era porteñocéntrica, por supuesto, era el principal puerto. No, pero mira todo lo que se hizo en ese momento. No había la tecnología que hay ahora. Entonces, Exactamente. está al alcance de nuestra mano eso. Ahí está una de las cosas para mirar y copiar de China. Hay muchas cosas que no, Totalmente, pero hay muchas cosas para copiar